el e del 4. Perdón, estaba medio lejos. ¿Qué me preguntaste, Lucas? Sí, ¿podrías explicar el e del 4? Trabajo práctico número 4 No, 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 del ejercicio 4. de trabajo práctico número 3. Sí. Ah, ok. Ah, acá está Ramiro. Definir algunas propiedades asociadas a la siguiente. Ah, a las 10 vamos a tener análisis 2, Ramiro. ¿No era análisis 2 ahora? Me perdí. Física a las 10. ¿Así es? Sí, así es. Bueno, tenés razón, vieja, menos mal que me avisaste. Sí, ¿por qué nadie se unió, che? Muy pocos son. 5 y recién. Joana González. Hola, Joana. Mm, disculpa. Eh, entonces vos me estás hablando de análisis, ¿verdad? ¿Yo? Eh, Sí, 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 te dije el TP3 de derivadas, el ejercicio 4.e. dale, pasame, boludo, no lo tengo yo. Yo estaba hablando de física toda la hora. Sí. Han derivadas, están novados. Espero che tu mensaje, loco. Ahí te llegó la guía. Eso. Corazón, corazón. El ejercicio G del H, no, H del 4 del H, algo así, ¿no? El 4, el punto E. Gradiente, punto E. Sí, Eh, ah, ya entiendo qué te está pasando aquí. Punto E es F, F de X y Z igual E a la 2X logaritmo elevado a la E de Z a la I. Así. Es como la E es el exponente del logaritmo, lo podemos poner hasta lo podemos escribir así. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Lo escribimos así. Otra cosita, esto que está acá, hay dos, es a la X, es a la X por el logaritmo de A. Así se deriva la exponencial. Y la otra es cuando tenemos X a la A. O sea,
una constante elevada a la x y la otra es cuando tenemos la x elevada a una constante que va a ser igual a por x a la a menos 1. Esa la conocemos, nada más que le puse a y se llama n también, que es el exponente de la x. ¿Sí? Este no hay que confundir esto, ¿eh? Tengan en cuenta que, por ejemplo, si nosotros tenemos z a la x, ¿sí? Supongamos que esta es la función f. Si hacemos la derivada de f respecto de x tenemos este caso, ¿sí? Pero si hacemos la derivada de f respecto de z, ahí tenemos este caso, ¿eh? No sé cómo lo ven ustedes. Si hacemos la derivada respecto de z es porque estamos considerando que z es la función, es como la x. Y que la x que está acá es un número. Eso estamos considerando acá. De tal manera que esto sería x por z elevado a la x menos 1. En cambio acá sería z a la x por el logaritmo de z. Se trata de este caso. Si quieren más explicaciones de esto, de cómo funciona, me avisan. No hay ningún problema, pero avisen, por favor. Va a ser rapidísimo. Bueno, tenemos que hacer las derivadas a gradiente. Gradiente, sí. El gradiente de f va a ser la derivada de f respecto de x por el vector y más la derivada de f respecto de y por el vector j más la derivada de f respecto de z por el vector k. ¿Sí? O sea que lo que tenemos que hacer es averiguar cada una de estas derivadas. Entonces empezamos con la primera, la derivada de f respecto de x. Entonces lo que sucede es, todo esto es una constante, solamente esto tiene función, y acá tenemos y elevado a la f de x. La derivada es la derivada de f de x por e elevado a la f de x. Esta es la reglita que hay que utilizar para resolver la derivada de e a la 2x. Fíjense, es la derivada del exponente de 2x es 2 por la e elevada a la f de x que es e a la 2x. Punto y coma. Ahora la derivada de f respecto de y. Como derivamos respecto de y, todo lo que no tiene y es constante. Es decir, esto sería una constante y esto sería una función, porque esto tiene y. Así que empezamos primero. La constante queda como está, e a la 2. Y después tenemos que derivar esto que está acá. ¿Qué sería? Por regla de la cadena, derivar primero el exponente. E por el logaritmo de z elevado a la i elevado a la e menos 1. ¿Sí? Baja e y se le resta 1. Por, y ahí tenemos que derivar lo que está dentro, que sería el logaritmo 1 sobre, vamos a borrar, 1 sobre z a la i. Por, bueno, ya derivamos e, derivamos el logaritmo, ahora tenemos que derivar z a la i. Y estamos derivando respecto de i. ¿Sí? O sea que i es la variable y z es constante. Entonces estamos en este caso. La variable aparece como exponente, que es la i. Y la base z es la a. O sea que va a ser z a la i por el logaritmo natural de z. Si quieren pueden simplificar esto con esto y quedaría un poquitito más corta la expresión. Y ahora vamos a tener que hacer la derivada de f respecto de z. Respecto de z. Todo esto va a ser constante y solamente esto va a ser función de nuevo. Constante queda como está, e a la 2x por, y ahí empezamos con la derivada de la función. Primero el exponente, e logaritmo
de z a la i elevado a la e menos 1 por la derivada a la e, ahora derivamos acá adentro, obviamente el logaritmo 1 sobre z elevado a la i, por, ya derivamos el logaritmo y ahora tenemos que derivar el argumento, z a la i. Como estábamos derivando respecto de z, la base es la variable y la i sería una constante. Sería este caso. La variable es z y sería la constante. O sea que nos quedaría i por z elevado a la i menos 1. Bueno, ya tenemos casi todo. Lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar. Entonces el gradiente va a ser la derivada respecto de x, 2 por e a la 2x por i, verso, más. La derivada respecto de y, que sería toda esta cosa, acabamos de simplificar hoy z a la i. Estas e podemos multiplicarlas y escribir e elevado a la 2x más 1 por el logaritmo de z a la i elevado a la e menos 1 y logaritmo de z por j versor. Y versor j versor. Más, y ahora, bueno, escribimos esto, deberíamos escribir todo esto. También podemos escribir e a la 2x más 1, ¿sí? Multiplicamos esto. Logaritmo de z a la i elevado a la e menos 1. ¿Qué más? Por i por z a la menos 1. ¿Por qué escribo solamente? Ah, me olvidé por k. K es el vector, el versor k. ¿Sí? Acá lo que dice es z a la menos 1 es lo siguiente. Como tengo z a la i y z a la i menos 1, es como que tenemos z a la i por z a la menos 1 sobre z a la i. Esto estoy hablando de z a la i, z a la menos 1 y z a la i. Entonces, esto se va con esto y te queda z a la menos 1 con la i, ¿sí? Y le agrego acá. Bueno, esto que está acá sería el gradiente de eso. ¿Qué tal, che? ¿Se entendió algo o no? Sí, sí, sí. Y ahí ya quedaría el gradiente, ¿no? Claro, claro. O sea, la idea es saber derivar nomás de respecto de todas las variables y después reemplazar en la formulita del gradiente. ¿Onda, man?
3D. Derivada direccional. Ah, bien. ¿Tienen las fórmulas, no es cierto, para esto? A ver, contame un toque. La derivada direccional hacen con el gradiente. Mira, para la derivada direccional puedes tener la función z igual a f de x y una función y un punto y una dirección. Mira, la dirección puede estar dada por un ángulo, alfa, o puede estar dada por un vector, ¿sí? Entonces, si vos tenés la dirección dada por un ángulo, directamente haces la derivada de f en dirección, ¿cómo le llaman acá? Ujú. A ver, la derivada de f en la dirección de alfa. ¿Cómo va a ser igual? A la derivada de f respecto de x en el punto por el coseno de alfa más la derivada de f respecto de y por el seno de alfa. Esa sería la fórmula, ¿sí? De la derivada direccional. O sea, lo único que necesitamos es el valor del ángulo, porque la derivada siempre se resuelve de la misma manera, la derivada por ser respecto de x, respecto de y, siempre lo mismo, ¿sí? Necesitamos el valor del ángulo para poner coseno de alfa y seno de alfa, ¿ok? Por otro lado, puede que tengamos el vector, ¿sí? AB. Si tenemos el vector, hallamos el versor, ¿sí? El versor es un vector unitario que tiene A dividido el módulo de B y B dividido el módulo. No sé si se acuerdan de cómo se encontraba el versor. Y no sé si se acuerdan de que esto que está acá es el coseno de alfa y esto que está acá es el seno de alfa. O sea, las componentes del versor son justamente los cosenos y senos directores. O sea, que si tenemos el vector, lo que tenemos que hacer es hallar el versor, ya este es el coseno de alfa y este es el seno de alfa, y bueno, y esto se reemplaza acá y acá. Esa es la otra manera. Ahora, fíjense, no tenemos ni alfa ni tenemos b, ¿sí? No tenemos el vector, pero sí dice que quiere que hagas la derivada en dirección de 2 2 en dirección a 3 4. ¿Qué pasa? En este caso tenemos dos puntos. Tenemos este punto, el 2 2 y tenemos el 3 4. Lo que podemos es hacer extremo menos origen y encontrar el vector que va desde 2 2 hasta 3 4, ¿sí? Ese vector va a ser final menos inicial 1 2, ¿sí? Entonces ya tenemos el vector. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hallar su versor. Su versor va a ser 1 sobre raíz de 5, ustedes plantean bien, 2 sobre raíz de 5, ¿sí? Y este numerito ya es el coseno de alfa y este numerito es el seno de alfa. Son los numeritos que van a reemplazar acá y acá. ¿Ramiro? Nico. ¿Entendiste, Nico? Ok, ok.
Te pregunto, ¿la derivada te sale? Vale. Hasta, hasta. Nada tampoco. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, f de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, hagamos la derivada. Como es el cociente, esto va a ser u y esto va a ser b. ¿Sí? Y sabemos que la derivada del cociente es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero como está por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Eso sería. Entonces, con esa formulita vamos a empezar la derivada. Si borro muy rápido me avisan, nomás, no tengo problema en esperar, ¿eh? Entonces, la derivada de f respecto de x. La derivada de f respecto de x. Esto sería 2x menos 0 por el segundo sin derivar, x cuadrado más y cuadrado menos, la fórmula dice menos, u por la derivada del segundo, y la derivada del segundo sería 2x más 0 sobre el segundo al cuadrado, que sería x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Eso sería la derivada respecto a x. Si quieren mejorar las condiciones de esta derivada, lo que podríamos hacer es distribuir. Acá tenemos 2x al cubo, más 2x por y cuadrado, menos, acá sería 2x al cubo, y menos por menos es más, va a quedar más 2x por y cuadrado, sobre x cuadrado más cuadrado elevado al cuadrado. Esto se va con esto, 2 más 2 son 4, 4x por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Bien, esta es la expresión que me queda para la derivada de la función respecto de la variable x. Lo mismo hay que hacer respecto de la variable y ahí ya terminaría. ¿Se entendió, Che? Buenísimo.
¿Vale? Buenísimo. ¿Qué más hay para consultarse? Sí. Me tiene muy mal. Cuatro d. Sí, Sí. Eh, 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 Según lo que veo,
x a la y a la x, el logaritmo al cuadrado de elevado a la z. Y esto sería f x y z. ¿Gradiente otra vez? ¿Sí? Gradiente. Ah, sí, gradiente. Hay que derivar respecto de x, respecto de y, respecto de z. Si hacemos la derivada de f respecto de x, va a ser esto, x a la y, como la y es una constante, es como que tengas x a la n, a la a la 3, a la 4, baja el numerito, a la y menos 1. Este va a quedar como está. Esto es todo función de z, así que la derivada de esto va a dar 0. Bien. La derivada de f respecto de y. Bien. ¿Qué pasa? Esto ahora es como que tengamos a la i, porque la x es una constante y la derivada de a la i es la mismísima a la i por el logaritmo de a. Entonces, acá vamos a poner x a la i por el logaritmo de x. La derivada del primero. Esto no tiene i, esto no tiene i, o sea que constante, la derivada de estas dos cosas da 0. Y ahora la derivada de f de x y respecto de la última variable que sería variable z. Esto no tiene z, esto no tiene z, o sea que sus derivadas dan 0 como resultado. Esto sí, acá sí hay zetas, así que vamos a derivar esto. Primero la potencia, porque o sea, acá tenemos regla de la cadena, pues se trata de una función compuesta. Primero la potencia del logaritmo, después el logaritmo y por último e a la z. Así que ese va a ser el camino. Así que cuando derivamos la potencia al 2 baja, el logaritmo a la 1 de e a la z, por, derivamos el logaritmo 1 sobre e a la z, por, y derivamos e a la z, que es e a la z. Esto se puede simplificar con esto y el resultado quedaría 2 por el logaritmo de e a la z. Estos son las tres cantidades que hay que reemplazar en la fórmula del gradiente. De acá el último sería 2 logaritmo de e a la z por k. Ahí está. El gradiente de f, es
Bien, ustedes conocen el operador nabla. El operador nabla es la derivada respecto de i por j más la derivada de respecto de z. A ver, este operador es el operador nabla. Si esto es aplicado a un campo escalar, estamos hablando de una función que es de este tipo. Z igual a f de x. ¿Sí? Entonces ahí obtenemos lo que se llama gradiente de f o nabla de f. Así. Si este operador es aplicado a un campo vectorial, estamos hablando de una función que es un vector, ¿sí? Una f de x y z, por ejemplo, que es igual a una f1 por i más una f2 por j más una f3 por k. ¿Sí? O sea, a su vez, f1, f2 y f3 son funciones escalares de x y z. ¿Sí? Bueno, cuando aplicamos entonces el operador nabla a esta función, lo que vamos a obtener es la divergencia. Divergencia de f o simplemente nabla puntito f con flechita. No hay que olvidarse de poner la flechita porque nada, es un vector. Si no le ponemos flechita no es un vector. Ah, otra cosa. Lo que obtenemos acá como resultado, esto es un vector. Y esto es un escalar. Entonces, cuando le aplicamos la divergencia, tenemos un... Pero la divergencia es muy sencilla. Es más sencilla que el gradiente incluso, porque la forma que tiene de escribir es la siguiente. La divergencia, por ejemplo, vamos a escribir divergencia de f es la derivada de f1 respecto de x por i versor más la derivada de f2 respecto de y por j versor más la derivada de f3 respecto de z por k versor. O sea, vamos a tener una función vectorial, tenemos que ver cada una de sus componentes, la i, la j y k, primera, segunda y tercera. Y fíjense, la primera componente, me olvidé, cierto que esto es no sé por qué le puse i, j, k, eso no lleva, ¿eh? Sí, le puse nada más, no sé por qué, me confundí. Entonces, la derivada de la primera función respecto de x, de la segunda respecto de y de la tercera respecto de z y no se deriva más. Termina ahí. Supongamos que la función f está dada por, no sé, 2x por y al cuadrado menos 4 inversor más x por coseno de y j versor más z por e elevado a la x k versor. Esto. Tenemos la función
Esto es F1, esto es F2 y esto sería F3. Por lo tanto, la divergencia de la función f va a ser, dice, la derivada de la primera componente respecto de x. Si derivamos la primera componente respecto de x, nos va a quedar 2i al cuadrado. Más la segunda componente derivamos respecto de y, este que está acá. O sea, la x queda como una constante y la derivada del coseno es menos seno de y. Más, no pongo y ni j, no ponemos los versores. La tercera componente, que es esta, derivamos respecto de z. Y como la derivada de z es 1, nos quedaría simplemente e a la x. ¿Sí? Por lo general piden la divergencia, a ver, en el punto... ¿Cómo puedo hacer esto de negativo? Bueno, no importa. En el punto 0,20, por ejemplo. Entonces vamos a hacer divergencia 2,0 y también nos falta el valor de c. De f en 2,0,1 sería reemplazar 2 por 0 al cuadrado más 2 por menos seno de i que vale 0 más e elevado al cuadrado. El seno de 0 es 0, esto vale 0, me queda e al cuadrado. Este sería el resultado si evaluamos en un punto. Me da un número. Ah, esto se interpreta, dependiendo de que la divergencia de una función sea mayor a 0, menor a 0, o la divergencia eh, igual a 0. Por lo general se aplica a fluidos y la divergencia cuando nos da mayor a 0 habla de una expansión de un fluido. ¿Sí? Le voy a pasar algunas fotos después de un libro que tengo. Cuando es menor a 0, eh, todo lo contrario, no hay una expansión, sino hay una compresión en un fluido, en un gas, por ejemplo. Y si la divergencia es igual a 0, quiere decir que, bueno, no hay expansión ni tampoco hay compresión. Se mantiene constante. Y en este caso, por ejemplo, e al cuadrado es una cantidad positiva, es mayor a 0. Si se tratara de un gas, tendríamos una expansión. Che, me se ve y hablé y no me dijeron nada. ¿Entendieron o no? Perfecto.